Les saludo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Recuerden que es el único nombre debajo de los cielos dado a los hombres por medio del cual nosotros podemos ser salvos. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Salmo 42, versículos del 1 al 11. Y dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, acá en el Salmo podemos ver a una persona que está en una gran confrontación en su vida. Y nosotros a través de salmos como este podemos aprender también a tratar con nuestras propias confrontaciones, porque de cómo nosotros tratemos con nuestras situaciones, con nuestras dificultades, depende nuestro futuro, depende nuestra relación con el Señor, depende aún la relación con nuestras familias. Una de las cosas que vemos que pasa con este salmista es que en el momento de la angustia que él está viviendo, vemos que no, digamos, como que se disparó en él una atracción hacia afuera, hacia Dios, hacia las cosas externas. Él no buscó un refugio en el mundo, él no buscó un refugio en los distractores, de ninguna manera, y ni tampoco buscó un refugio en el pecado. Es una de las cosas que sucede con nuestras vidas cada vez que estamos en momentos de confrontación. El alma, o la carne mejor, siempre trata de llevarnos al último momento donde más le haya producido placer. Entonces, si una persona en el pasado tuvo situaciones con el alcoholismo, con las drogas, situaciones sexuales, normalmente en los tiempos de confrontación siempre tiende a recaer en lo último que le haya provocado muchísimo placer. Pero nosotros vemos que en este caso el salmista no buscó un refugio en su carne, no buscó un refugio en las cosas del mundo, sino que él empezó a buscar al Señor. Dice que su alma clamó por el Señor, él tuvo sed de Dios, hubo un anhelo en su corazón del Señor, como lo declara el versículo 1 y el versículo 2, declarando: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el versículo 2 declara: mi alma tiene sed de Dios. Entonces es muy importante que en medio de cada confrontación, cada problema familiar, cada situación laboral, en todo lo que nosotros estamos viviendo, se pueda levantar un clamor, primero que todo en mi corazón, hacia Dios, hacia el Dios hacia la roca de mi salvación, y que de ninguna manera yo le permita a mi alma refugiarse en distractores, en situaciones en pecado o en las cosas de este mundo. Entonces vemos que el salmista no permitió que esto sucediera, todo lo contrario, él busca ayuda en el Señor, empieza a clamar a Dios desde su corazón. Y algo también muy importante que sucede con él es que él empieza a recordar momentos gratos, momentos felices, esos momentos que él, como ministro de Dios, llevaba a las multitudes a adorar al Señor. Recuerda que es el que está escribiendo este salmo, menciona que es de los levitas. Entonces, él en un momento pasado tuvo esos tiempos donde condujo al pueblo de Dios ante su presencia en alabanza y en exaltación. Y qué importante es que en los momentos de angustia tú empieces a recordar
todas las cosas buenas que han pasado contigo, todos esos momentos gratos que tú has vivido con el Señor. Casi que nosotros deberíamos siempre hacer una lista de todas las cosas buenas que nos han pasado con Dios, para que cuando vengan los tiempos malos, tú saques esa lista, saques ese cuaderno y esa agenda y empieces a recordar cada una de sus misericordias. Algún salmista declaró también: Señor, que no olvide yo ninguna de tus misericordias, porque a veces se nos olvida toda la gracia y el favor que Dios ha tenido con nosotros, y pareciera que en una situación de dificultad, como si Dios nunca nos hubiera socorrido, Dios nunca nos hubiera favorecido, nunca nos hubiera dado provisión. Entonces, pareciera que estuviéramos empezando con el Señor desde cero, y no es verdad. Dios siempre ha cuidado de nosotros y ha tenido su provisión sobre nuestras vidas, siempre nos ha protegido, siempre nos ha defendido. Y esos son los momentos que tenemos que recordar con el Señor. Y eso fue lo que hizo el salmista. Empezó a nutrirse, no de experiencias negativas del pasado, sino de esas cosas que le produjeron alegría. Nunca te alimentes de las cosas desagradables de tu pasado, porque en momentos de dificultad solemos empezar a recordar más los momentos malos, los momentos tristes. Entonces es muy usual que se nos encuentre diciendo: claro, es que a mí todas las cosas malas siempre me han pasado, desde que yo nací mi vida ha sido una desgracia, y empieza a recordar todo lo malo que haya sucedido en su vida. Y el salmista no hizo eso. El salmista empezó a recordar esos momentos de alegría. Tú tienes que como alimentarte de los buenos recuerdos. Nunca te alimentes de los malos recuerdos. Y otra cosa que hace el salmista es que obliga a su alma, le da una orden a su alma, casi que obligándola a confiar en el Señor, porque él declara: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, hay una confrontación consigo mismo, y empieza a ordenarle casi a que a su ser interior, a su alma, reaccionar, ¿cierto? Y empieza a declarar: vas a esperar en el Señor, vas a confiar. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque hay una decisión que debemos tomar en esos momentos de tanta presión, y es casi que obligarnos en nuestro ser interior a adorar a Dios, a confiar en el Señor. Muchas personas pueden llegar a decir: yo no voy a adorar porque no siento hacerlo, no voy a orar porque no siento hacerlo, no voy a hacer cosas que Dios me pide que haga porque no las siento en mi corazón. Pero mira, no se trata de que las sientas, tú debes obligarte a hacerlas, así no quieras hacerlas, porque de todas maneras el hacerlo va a ser medicinal para tu mente, para tu alma, para tu cuerpo. Obedecer a Dios, adorarle, exaltar su nombre, siempre va a traer mucho bálsamo, mucha fuerza, mucho refrigerio a tu corazón, aunque la carne no quiera. Recuerda que la Escritura declara que hay una oposición en nuestra carne. Nuestra carne nunca quiere adorar a Dios, nunca quiere regocijarse en su presencia, pero nosotros debemos presionarnos a hacerlo, porque es saludable totalmente para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo él? Obligó a su alma a esperar y a confiar en el Señor, y no dejó su alma a la deriva, como bueno, como a la expectativa de qué puede pasar. No, ya va a suceder algo en este momento. Es lo que el salmista declara: vas a adorar a Dios, lo voy a adorar y voy a esperar en Él y voy a confiar en su bendición, voy a confiar en su provisión, aunque los enemigos que estaban a su alrededor le estaban cuestionando si Dios estaba o no estaba con él, si Dios existía o no existía, porque le dice: ¿dónde está tu Dios que te pueda ayudar? ¿Ves? Porque el enemigo, cuando estás en momentos difíciles, siempre está cuestionando tu fe, está diciendo: ¿dónde está el Dios que te ayuda? ¿Dónde está tu ayudador? Tú no tienes un Dios que te ayude, tú tienes que apoyarte en todas las cosas de este mundo. ¿Ves? Él siempre va a cuestionar tu relación con Dios, pero Él obliga a su alma a confiar y adorar al Dios Todopoderoso. No deja su alma a la deriva. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en nuestro ser interior. Nosotros debemos cuidar nuestra alma. Recuerda que la Escritura declara: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú descuidas tu ser interior, si descuidas la vida del Espíritu dentro de tu ser,
puedes llegar a morirte, porque la Escritura declara que de él, de tu corazón, mana la vida. Entonces yo quiero mostrarte a través de la palabra del Señor la condición en la que debe permanecer tu alma de una manera permanente. Según el Salmo 23, versículo 3, declara: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, una de las cosas que declara el salmista es que el Señor confortará mi alma. Entonces, número uno, tu alma debe permanecer confortada. ¿Qué es esa palabra confortar? Confortar es dar fuerza, energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Dar consuelo y ánimo a una persona para que resista en las dificultades. O sea que, ¿cómo debe permanecer nuestra alma? Número uno, tiene que permanecer confortada, es decir, fuerte, consolada, animada. Y sabes una cosa, una de las maneras que tú puedes aplicar en tu vida para que tu alma siempre esté fuerte, es la confianza que tú debes tener en el Señor. Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 7 al 8, empieza a declarar que es bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y lo compara con un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, igual que la comparación que hace Salmo 1. Dice que ese árbol, su hoja siempre estará verde y que en el tiempo de la sequía no se fatigará, no se cansa y que siempre está dando fruto. Entonces, una manera porque dice, en el tiempo de la sequía permanece fuerte ese árbol. Entonces, compara ese árbol con nosotros, con nuestra humanidad. Recuerda que el árbol en la Biblia representa al hombre, según el Salmo 1, según esta cita de Jeremías 17, compara al árbol con el hombre. En este caso, ¿cómo puede permanecer tu alma confortada? En la manera en que tú confías en el Señor, porque dice, bendito el varón que confía en el Señor, que confía en Jehová. Si tu confianza está puesta en el Señor, aunque vengan tiempos difíciles, tiempos de sequías, tu raíz está tomando de las aguas de su espíritu, siempre vas a estar vigoroso, vas a tener tu hoja verde y vas a estar dando de una manera constante fruto. Así que para que tu alma permanezca confortada, debes poner tu confianza en el Señor. Siempre debes confiar en el Señor. En la enseñanza anterior les aconsejaba de que no estén escuchando tantas noticias, no te instruyas tanto de lo que dice este mundo, no te informes tanto de los hombres. Siempre debes entrar al secreto para averiguar las cosas secretas del Señor. Recuerda que Jeremías en el capítulo 33 declara, clama a mí y yo te contestaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Infórmate de Dios, pregunta en el reino de los cielos. Daniel le preguntó al Señor tantas cosas profundas. El Señor no tuvo ningún problema en revelárselas. Se las reveló a Juan, se las reveló a los discípulos, a Pablo le reveló la mayoría de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Él no entró ni a Google, ni a YouTube, él no entró a Instagram a averiguar qué iba a pasar con las iglesias, ni nada de eso. Todo fue revelación de lo alto a través de su Santo Espíritu. Así que si tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes acceso directo a la presencia del Padre para preguntar todas aquellas cosas de las cuales tú tienes dudas. Así que no te informes tanto en el mundo, infórmate en Dios para que tu alma siempre permanezca confortada. Número 2, el Salmo 62, en el versículo 5, declara: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces, número 1, tu alma debe permanecer confortada. Y número 2, el alma debe permanecer reposada, en un reposo en el Señor. Hebreos, en el capítulo 4, versículo 3, declara que los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Y qué es ese reposo del que el Señor nos está hablando? No es solamente pensar
que es abstenernos de alguna actividad física en un día específico. Mateo en el capítulo 11, cuando Jesús habla acerca de reposo, él declara, vengan a mí, Mateo 11 del 28 al 30, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que hallen descanso para sus almas. O sea, Jesús nos está prometiendo un reposo, pero también nos dice cómo es que una persona llega a estar realmente reposada. Y aquí lo declara, llevando el yugo de Dios sobre nuestras vidas. O sea, ¿qué es ese yugo? Ese yugo es un sometimiento a la voluntad de Dios. No es hacer mi voluntad, sino empezar a hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad del Señor. Es lo que Mateo 11 está declarando. Lleven mi yugo sobre ustedes, o sea, sométanse a mí. Si yo voy hacia la derecha, ustedes van a ir hacia la derecha. Si yo voy hacia la izquierda, ustedes hacia la izquierda. Si yo estoy quieto, ustedes deben estar quietos, mirando constantemente al Señor para hacer lo que Él nos está dirigiendo a hacer. Isaías en el capítulo 58 lo declara de la siguiente manera. Dice que el reposo del Señor es no andar en mis caminos, no hacer mi voluntad y no hablar mis propias palabras. O sea, es una dependencia total de su santa y de su perfecta voluntad. Recuerda que Adán cometió el error de andar en sus caminos. Eva cometió el error de caminar en sus propios pensamientos, de llevar a cabo sus propias ideas, y trajeron un desastre muy grande al mundo. Si ellos le hubieran preguntado al Señor, si hubieran llegado a un acuerdo con Dios, seguramente no hubieran traído esa muerte, no hubieran traído todo ese destrozo que vino sobre el mundo entero. Entonces así es como lo declara Isaías en el capítulo 58, versículo 13. Hay una exhortación al pueblo de Israel donde dice que él no entró en el reposo, y no entró porque no obedeció a la palabra del Señor. El que no atiende el consejo de Dios nunca va a poder estar en reposo. Todas las palabras que Dios te aconseje a través de la escritura, primeramente, porque esta es la palabra profética más segura, la palabra que Dios te da a través de sus siervos, cuando tú pides un tiempo de consejería, antes de pedir una consejería, ora a Dios. Pídele a Dios que te instruya, que te enseñe, que te guíe. Y cuando hables con la persona a la cual tú le solicitaste la consejería, atiende ese consejo para tu vida. Por eso debes regar ese proceso de consejería en mucha oración. Porque si lo que tú escuchas no lo llevas a cabo, estás siendo rebelde al consejo de Dios, y por eso tu corazón no puede entrar en un reposo total con el Señor. Siempre vas a estar perturbado. Muchas personas a las cuales hemos aconsejado, que después de recibir el consejo no lo llevan a cabo, hacen cosas que nosotros no les dijimos que hicieran, para después ver todo ese desastre que han traído al hacer cosas que Dios les había dicho: por favor, no te metas por ahí. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tu corazón va a entrar en el reposo? Cuando tú aprendes a oír a Dios y cuando aprendes a obedecer su palabra. Entonces, tu alma debe estar en reposo. Número 2. Número 3, Salmo 16. Salmo 16, en el versículo del 9 al 11. Versículo 9 y versículo 11. El versículo 9 declara: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y el versículo 11 declara: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Debes preocuparte, debes asegurarte de que tu alma debe permanecer alegre, alegre. Allí en Proverbios en el capítulo 17, declara en el versículo 22, dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si tú quieres tener salud, si quieres permanecer lleno de vigor, de fuerzas, con las defensas arriba en lo más alto,
debes permanecer alegre. ¿Sí? Preocuparte de que tu alma siempre esté en constante alegría, gozosa con el Señor. ¿Qué cosas podrían llegar a traer mucha tristeza a tu vida? El pecado. Las prácticas del pecado, recuerda que contristan al Espíritu de Dios. Y si tú contristas al Espíritu Santo, vas a tener mucha tristeza en tu ser interior. La culpabilidad también trae mucha tristeza. Hay personas que durante mucho tiempo han retenido esos pecados que Dios ya perdonó. Recuerda que cuando llegamos a Dios, la Escritura declara que Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Pero hay personas que los traen a memoria, esas fallas del ayer, de su niñez, los errores, todo esto lo están trayendo a memoria como si el Señor ya no hubiera pagado por esos pecados, como si Él no hubiera pagado un precio alto por todo lo que nosotros hicimos. Tú debes acogerte a la sangre de Jesús, a ese sacrificio perfecto que se hizo en la cruz del Calvario, donde el Señor borró toda tu maldad. La Escritura declara que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Dios no tiene en cuenta tu maldad, tu pecado cuando tú lo confiesas, pero ya nunca más lo practicas. Entonces no dejes que el enemigo te esté recordando los errores del ayer cuando Dios no te está recordando esa clase de cosas. Hay personas que permanecen siempre en sus errores, tanto los propios como los de los demás. Hay familias donde suelen enrostrarse demasiado los errores del ayer. Están en cualquier reunión familiar y empiezan a decir, ah, sí, pues claro, como usted, acuérdese, en el año 1500 usted nos hizo esto, y empieza a recordar cosas que no son para recordar. Si Dios no nos recuerda nuestro pecado, nosotros no lo podemos hacer con los demás. Recuerda que Romanos en el capítulo 2 declara: inexcusable eres tú que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo. Nunca le recuerdes a los demás sus maldades y no hagas de los pecados de otros, ni de tus pecados ni de tus errores una escultura. Esos pecados hay que llevarlos a la cruz del Calvario, donde el Señor clavó ese decreto que nos era contrario, todo ese decreto de leyes, de ordenanzas, que nos eran contrario. El Señor los llevó a la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos disfrutar de su presencia. Entonces no permitas que la culpabilidad llene tu corazón, porque no vas a poder estar alegre y seguramente vas a enfermar rápidamente. También los problemas, los tuyos y los de otros. No dejes que eso te contriste. Los problemas son para llevárselos al Señor, es el que tiene la respuesta. A veces me ha sucedido que yo escucho alguna consejería o escucho a alguien que tiene una situación difícil. Y bueno, yo escucho y oro. Y en el transcurso del día me siento triste. Y yo como que no recuerdo bien por qué estoy triste o porque estoy mal geniado, estoy como indispuesto, algo sucedió a nivel espiritual. Empiezo a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué yo estoy tan triste? ¿Por qué estoy como molesto? Y el Señor me recuerda esa escena donde escuché ese problema tan delicado, ese problema tan grave, y me lleva a hacer oraciones donde nuevamente le entrego eso al Señor, porque nosotros como siervo de Dios podemos ayudar hasta cierto punto, pero hay una línea que no podemos cruzar. No la podemos cruzar. Esa línea el Señor se la reservó para mostrarle a las personas sus maravillas, sus milagros. Por ejemplo, cuando Moisés está frente al Mar Rojo, ningún asesor, ningún líder le podía ayudar con eso. Ese momento se lo reservó Dios para manifestar una más de sus maravillas a los ojos de Moisés. Entonces, por favor, no dependas tanto de los líderes. Nosotros podemos ayudar de un 100%, podemos ayudar 0,0000001%. Eso es lo que podemos ayudar, el resto es lo que hace Dios por tu vida. Por favor, no crees una dependencia de nosotros, no te ligues tan fuerte a nosotros para que aún no tengas que vivir un momento difícil también, porque cuando tú haces de un líder un Dios para tu corazón, ese líder se puede convertir en espinos para ti más adelante. Nosotros podemos ayudar un pitico. El Espíritu de Dios es el que hace toda la obra en tu vida. Nosotros solo podemos poner un consejo y ya, hasta donde Dios nos permite ayudar. Así que ni el pecado
Ni la culpabilidad, ni los problemas de otros, ni tus propios problemas deben provocar en ti una tristeza prolongada. Recuerda, si tú permaneces mucho tiempo triste, esa tristeza se puede convertir en ti en un problema de depresión. Así que tienes que alegrarte rápido, rápidamente. No te digo que nunca estés triste, ¿cierto? La tristeza que produce Dios, como lo declara Corintios, nos lleva a reflexionar y a enmendar nuestros caminos. Pero ya cuando entendiste, ya salte de esa tristeza. Estás triste según Dios, enmienda tus caminos, pide perdón, perdona lo que tengas que hacer. Pero después de que lo hagas, ya entra en reposo y alégrate en Dios, ¿sí? Alégrate, como el salmista lo declara: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Recuerda, por ejemplo, ese caso de Ana, la mamá de Samuel. Ella estaba muy triste porque no podía concebir. Cada año estaba triste, iba al templo, unos recorridos bien largos para ir al templo, iban con toda la familia y se devolvían a amargura. Imagínate llegar hasta el templo después de un viaje largo y devolverse para su casa en una condición de miseria espiritual. Y un día ella decide llorar y llorar delante de Dios, y ese día ella tomó una decisión de que no iba a estar más triste, se levantó, comió, no estuvo más triste. Y cuando ella abandona su tristeza y decide estar alegre en Dios, el Señor la visitó regalándole un hijo, y un hijo tremendo como fue Samuel, que estableció un mover del Espíritu de Dios impresionante en sus días. Así que la alegría te fertiliza. ¿Quieres que tus negocios salgan bien? Sé una persona alegre. ¿Quieres estar bien con tu familia? Sé alegre. ¿Quieres que las personas te amen y estén a tu alrededor y que te quieran escuchar tu consejo? Sé una persona alegre, porque una persona en amargura, como si se echara repelente, sí, como repelente. Todo el mundo no ausente de esa persona. Nadie quiere estar al lado de una persona en amargura. ¿Ves? Así que entrega tu amargura al Señor y exígete en tu corazón estar en una condición de alegría permanente delante de Dios. Recuerda que tu alegría no depende si las circunstancias están bien o no. Depende es del gozo, la paz y todo el poder que Dios puede derramar sobre tu vida para alegrarte a plenitud. Número 4, Salmo 57, versículo 8, declara: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Una orden que el salmista le da allí a su alma es que esté despierta siempre. Dice: despierta, alma mía. Así que tu alma debe permanecer despierta y en una posición de alabanza, despierta para adorar. Efesios 5, en el versículo 14 y el versículo 15, Pablo declara: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, podemos hablar de un adormecimiento físico, pero también de un adormecimiento espiritual. Cuando una persona está adormecida espiritualmente, está en una condición de muerte espiritual, porque el apóstol declara: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. O sea, le está declarando sé consciente de Dios en tu vida, reacciona ante la presencia de Dios, adquiere conocimiento del Altísimo para tu vida. Ahí en el versículo 15 declara que debemos ser diligentes en nuestra manera de andar. Sé diligente. Mirad con diligencia cómo tú estás andando. A eso es lo que se refiere cuando dice: despierta, alma mía. O sea, vigila, está atento de qué manera tú estás andando delante de Dios, para que tus pasos siempre estén dando gloria y honra al Señor de los cielos y de la tierra. O sea, vence tu sueño. Si es un sueño espiritual, vence tu sueño, despiértate, sé consciente de Dios, escudriña las escrituras, busca respuestas en el Señor. Y si es un sueño físico, pues también tienes que despertarte, porque normalmente cuando estamos hablando cosas inútiles, cosas vanas, estamos súper despiertos. No está hablando con un grupo de personas, cualquier tema, carros, motos, del cielo, de la tierra, todo el mundo está despierto. Pero cuando decimos: vamos a orar, vamos a buscar al Señor,
todos empiezan a bostezar. Coge la bostezadera y la somnolencia, pero cuando decimos que vamos a buscar a Dios, porque si estamos hablando de otras cosas, todo el mundo está despierto. ¿Ves? O sea que debemos exigirnos permanecer despiertos. Recuerda que cuando Jesús se transfiguró delante de algunos de sus discípulos, dice que ellos estaban vencidos. Allí en Lucas 9:32, estaban rendidos de sueño. Dice, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Así que hay momentos donde tienes que exigirte físicamente estar despiertos. Así que si te está dando sueño para orar, pues no te quedes ahí en esa silla cómoda con una cobijita de peluche y con una gorrita. No te quedes ahí, por favor, eso es peligrosísimo. Ahí te vas a quedar. Es que levantarte, quitarte esa cobija, lavarte el rostro con agua fría, tomarte un buen café y ya quedas listo para las siguientes horas de oración. Por favor, no ores ahí arrunchado con las cobijitas, porque las cobijas son el peor enemigo a determinadas horas, ¿sí? Entonces vas a exigirte estar despierto, tanto física como espiritualmente. ¿Y cómo más debe permanecer tu alma? Según Deuteronomio, en el capítulo 26, en el versículo 16 declara: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que una de las condiciones en que debe permanecer tu alma es que debe estar siempre dispuesta a obedecer al Señor. En Josué, en el capítulo 1, en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, tu alma debe estar en una posición de obediencia constante. Encuentro muchos casos de personas que quieren que Dios resuelva muchas de sus inquietudes, muchos de sus problemas, pero están en pecado. Y una de las cosas que tú debes hacer primero para que Dios te empiece a resolver tu vida es que tienes que abandonar tus prácticas pecaminosas. Porque hay hombres, por ejemplo, que le están pidiendo a Dios: Señor, confírmame si esta es la mujer con la que yo me voy a casar. Confírmame si ella es verdaderamente mi esposa, si ella es. Pero está teniendo relaciones sexuales con ella. Yo te voy a decir algo: Dios no te va a contestar absolutamente nada porque estás practicando el pecado. Para que puedas escuchar a Dios, tú tienes que despejar tu camino, para que Dios vea en ti ese deseo de honrarlo, de bendecirlo y de obedecer su palabra. Cuando te dispones a obedecer, a hacer conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor empieza a revelarte sus secretos, a ordenar tu vida. La Escritura declara: al que ordenare su camino, el Señor le mostrará su salvación. Entonces, no puedes pretender que Dios te muestre su salvación si tu camino está torcido, si tú no estás andando con Él, si no quieres hacer su voluntad. Así que si verdaderamente buscas respuestas de Dios, abandona tu pecado, como Juan el Bautista lo declaraba. Si tú estabas extorsionando, ya no extorsiones más. Si tú estabas en pecados sexuales, abandona tus pecados sexuales, porque mientras estés en ellos, Dios no va a traer una respuesta clara a tu vida. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22, declara que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque el que es solamente oidor pero no la hace, se está engañando a sí mismo. Así que no te conviertas en un tramposo para tu propia vida, porque si tú escuchas y no haces, te estás engañando a ti mismo, porque imagínate, te vas a llevar una sorpresa el día que estés delante de Dios y tengas que rendir cuentas delante de Él. Así que mira lo importante de estos puntos para que nosotros estemos saludables, fuertes en el Señor. Entonces recuerda, número 1, nuestra alma debe permanecer confortada. Número 2, nuestra alma debe permanecer en reposo. Número 3, mi alma debe permanecer alegre. Número 4, el alma debe permanecer despierta. Y número 5, mi alma debe estar dispuesta a obedecer siempre. Así que
Vamos a meditar en esto y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a caminar en estos puntos. Yo sé que tal vez Dios te revele otras condiciones en las que debe permanecer tu alma. Por ahora solo quiero compartir estos 5 puntos. Así que vamos a orar que el Señor te dé esa disposición para que tu alma permanezca en esta condición. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y te damos muchas gracias, amado Dios, por permitir que tu pueblo en este tiempo experimente un despertar de vida tan poderoso. Bendito Dios, amado y Padre de gloria. Te pedimos que tú confortes cada corazón, Padre, que se encuentra débil, las personas que se encuentran cansadas, fatigadas en este tiempo, que seas tú trayendo esa fuerza, esa vitalidad y ese vigor por medio de tu Santo Espíritu. Bendito Dios omnipotente, permite que cada corazón en este tiempo pueda estar en el reposo tuyo, amado Señor, viviendo en tu voluntad. Bendito Dios omnipotente, poniendo por obra tu palabra. Bendito Padre, y confiando en ti, en tu palabra, en tu presencia. Bendito Señor del cielo y de la tierra. Trae gozo, trae alegría, precioso Dios. Bendito Dios, solo tú puedes alegrar nuestro corazón con la alegría que este mundo no nos puede quitar. Bendito Dios omnipotente, porque el gozo tuyo no depende de las circunstancias, sean favorables o no lo sean, Señor. Nuestro gozo está en ti. Bendito Dios omnipotente, y tú puedes alegrar nuestro corazón de una manera tan sobrenatural, Padre, con un gozo que este mundo no nos puede quitar. Precioso Padre celestial y Dios amado, gracias, bendito Dios omnipotente, por vivificar cada día en nuestras vidas, por colocar ese deseo de obedecer a tu palabra, de seguir el consejo tuyo, Señor, de ponerlo por obra en nuestros corazones, Padre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solo tú eres digno de recibir es la que te damos en este tiempo, Señor. Declaramos cobertura sobre tu iglesia, declaramos cobertura sobre tu pueblo y te damos gracias por defender a tu pueblo en este tiempo. Bendito Dios, por librarnos aún de todas las maquinaciones de nuestros enemigos que se levantan para decir dónde está tu Dios. Gracias, Padre, por defendernos, por rodearnos con tu gracia y con tu poder, por defender a la iglesia en este tiempo y sacarla en bendición y en victoria, por establecer tu reino en medio de nuestras vidas y por despertar nuestros corazones, Padre, para que estemos atentos a tu voz. Tu palabra declara que el pueblo que es entendido sabe hacia dónde se tiene que conducir. Gracias por despertar nuestro ser interior para que podamos entender el camino por el cual nosotros debemos andar. Sigue visitando a tu pueblo, síguelo confortando con tu gracia y con tu misericordia. Sigue proveyendo, amado Señor, para tu pueblo en necesidad, tanto espiritualmente como físicamente, Señor. Gracias por abrir las puertas de los cielos, Señor, por derramar esas bendiciones sobre un pueblo que está en necesidad en esta hora. Bendito Dios omnipotente y Padre de gloria. Toda gloria, toda honra y toda alabanza son para ti, Padre. Y aún declaramos sin poder todo espíritu de temor en medio de nuestro pueblo, Padre. Y te damos gracias por llenar a nuestro pueblo de fuerza y de valentía. Bendito Padre celestial, en este tiempo, vivifícanos y susténtanos con tu gracia y tu misericordia, Señor. Nosotros te lo suplicamos en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por estar allí con nosotros, aún compartiendo estos videos, estas grabaciones con las personas que lo están necesitando. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y les digo, no se preocupen, que el Señor está al control de todo. Él sigue siendo el Señor. Muchas y muchas bendiciones en Cristo Jesús.